Hola a todos, mi nombre es Claudia Sánchez, soy médica especialista en terapia intensiva. Los temas que voy a desarrollar hoy van a ser dos. Uno es ventilación mecánica, conceptos generales y básicos de la práctica diaria aplicada al paciente crítico, y monitoreo hemodinámico. Con respecto a ventilación mecánica, bien, vamos a hablar de lo que son los modos ventilatorios. Cuando uno recibe un paciente o conecta un paciente al respirador, lo primero que tenemos que hacer es setearlo. Bien, generalmente ya, enfermería lo tiene preparado, lo tiene calibrado y demás. Y nosotros lo que tenemos que hacer es ver cómo vamos a ventilar a este paciente. ¿Cómo lo vamos a ventilar? Inicialmente depende de la patología que lo llevó a estar en ventilación mecánica, ya sea un EPOC, un asmático, una insuficiencia cardíaca, un shock del origen que sea, un posoperatorio, vascular, cardiovascular. Entonces, inicialmente, cuando uno ingresa, pone un paciente en respiración mecánica, el primer modo que uno utiliza es la ventilación mandatoria continua. Justamente lo que buscamos acá es que el paciente no tenga esfuerzos respiratorios y que el respirador cumpla momentáneamente esta función, la función de respirar por el paciente, mientras el paciente va solucionando o va mejorando lo que fue la causa desencadenante que lo metió en respirador. La ventilación mandatoria continua tenemos dos tipos: tenemos ventilación controlada por volumen o VCV y la ventilación controlada por presión o PSV. Luego tenemos lo que es la ventilación espontánea, es otro modo ventilatorio. La ventilación espontánea habitualmente se aplica para lo que es el weaning, el destete del paciente. Yo busco que el paciente tenga un nivel neurológico que le permita manejar sus respiraciones, y con eso el respirador lo ayuda enviándole una presión de soporte y una presión continua en la vía aérea, justamente para que el paciente no tenga que hacer tanto esfuerzo respiratorio en esta etapa de inicio de utilización de los músculos ventilatorios en forma independiente. Y el último modo que vamos a desarrollar es la ventilación no invasiva o VNI. Con esto estarán familiarizados muchos de los que trabajan en unidades coronarias, porque es una modalidad que se usa mucho tanto en EPOC como en pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada. Con respecto al modo ventilación controlada por volumen, la variable control es el volumen. Yo controlo, yo seteo qué volumen quiero que le ingrese al paciente, como también la frecuencia respiratoria, la PIP, la FiO2, la sensibilidad, el flujo, y con eso el tiempo inspiratorio y el tiempo expiratorio y la onda de flujo. ¿Qué indicaciones tiene? Inicio de ventilación mecánica. La mayoría de los pacientes que se inician en ventilación mecánica se busca colocarlo en volumen control. Sensorio deprimido, posanestesia, shock, inestabilidad hemodinámica, insuficiencia respiratoria. Cualquier causa que lleve al paciente a iniciar su ventilación mecánica. ¿Cuáles son las desventajas que tiene este modo ventilatorio? Es que el paciente es incapaz de interactuar con el respirador, e incluso si el paciente comienza a despertarse o no tiene una sedación suficiente, puede generar un inconveniente, un choque de presiones entre lo que el paciente quiere manejar y lo que el respirador quiere enviarle en ese momento. Las presiones variables en la vía aérea es lo que no se controla, o sea, uno setea el volumen control, el VT, el volumen tidal, pero el respirador va a meter ese volumen en la vía aérea independientemente de las presiones en ella. Tiene un costo que, si yo seteo 500 de presión y tengo mucha resistencia, 500 de volumen y tengo mucha resistencia en la vía aérea, ese volumen no va a ser todo el volumen que le ingrese al paciente. Ya les voy a mostrar en la pantalla dónde lo vamos a ver a eso, y van a saltar las presiones de alarma de presión máxima en la vía aérea. Justamente porque estas presiones dependen de la resistencia y la impedancia del sistema ventilatorio junto con la caja torácica. También, como toda presión positiva en el tórax, genera compromiso hemodinámico. Podemos tener los pacientes
que es muy típico que ocurra esto, que el paciente viene con cierta TA, con ciertos valores clínicos, signos vitales, y que cuando uno lo progresa a respirador, el paciente se hipotensa, se hipotensa, se hipotensa. Es muy común. Lo primero que decimos, bueno, es por drogas, pero bueno, esta hipotensión sostenida en el tiempo también nos habla de la interacción hemodinámica que hay entre la caja torácica, las presiones positivas, la fosa cardíaca y bueno, ahora cuando veamos un poquito más adelante el monitoreo hemodinámico vamos a ver esta relación. Esta es una imagen de una pantalla de un respirador microprocesado, que son los respiradores más comunes que uno puede tener en una UTI, en una unidad coronaria. Hay mucha información en esta pantalla. Lo que vamos a hacer es, bueno, inicialmente cuando uno se para frente a un respirador, hay que setearlo, hay que poner los parámetros de cómo vamos a empezar a ventilar ese paciente. Lo primero que yo veo a la izquierda arriba es el modo ventilatorio que estoy usando en este momento. Ahora es ventilación controlada por volumen o VSV. En la columna de la izquierda son todas las presiones que hay en la vía aérea de ese paciente. La presión pico es la presión que nos marca la mayor resistencia en la vía aérea. En la columna de abajo lo que vamos a tener es todo lo que uno le va a setear al paciente. Si yo quiero que entre 550 de volumen, el tiempo inspiratorio, y con eso se me modifica el tiempo, la relación inspiración-expiración, la frecuencia, la PIP, la sensibilidad y la FiO2. ¿Qué es la PIP? La PIP es la presión al final de la expiración, es una presión fisiológica y que en ciertas patologías uno tiende a aumentarla cuando queremos reclutar alvéolos, que lo que impide esta presión fisiológica es que haya colapso y reapertura de los alvéolos entre respiración y respiración. Y permite, mientras tanto, entre respiración, inspiración y expiración, permite que se continúe intercambiando oxígeno y dióxido de carbono. Entonces, es una presión que hay en el alvéolo al final de la expiración que impide el colapso y apertura de cada uno de ellos en las distintas respiraciones. ¿Por qué tiene suma importancia esto? Porque si uno tiene el alvéolo abriéndose y cerrándose en cada respiración, posteriormente puede haber una lesión sobreagregada a la lesión que tiene el paciente de base, que se llama ventilación injuria pulmonar inducida por ventilación mecánica o BILI. Y luego en la columna de arriba voy a tener todos los parámetros que el paciente está moviendo, ¿sí? Que no siempre coinciden con lo que yo seteo abajo. Bien, lo que vamos a tener acá arriba y principalmente a lo que uno va a ir mirando es la frecuencia respiratoria, que puede no coincidir porque el paciente puede estar desacoplado y puede estar taquipneico. El volumen tidal, yo seteo 550, pero están entrando 540. No es significativo en este caso 10 mililitros, pero sí lo es cuando uno setea 550 y entran 350. ¿Sí? Tenemos que ir a buscar la causa, a ver por qué están entrando 350 centímetros cúbicos si yo tengo seteado 550. El flujo, la saturación, la relación y el tiempo inspiratorio del pico flujo. Es todo lo que el paciente maneja. Bien, ¿qué puede ocurrir cuando uno escucha el respirador, está en modo VSV y escucha que el respirador empieza a sonar, empieza a sonar, empieza a sonar? Nos paramos adelante. Primero atinamos a cambiar el respirador, pero no es lo que está ocurriendo en la mayoría de los casos. Entonces nos paramos adelante y vemos esta alarma que dice alarma de presión máxima. Cuando uno se para y ve esto, vemos estas espigas en el respirador. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Nos está diciendo que este paciente llegó a un límite de presión que yo le seteé como alarma, por lo cual el respirador, cuando detecta que las presiones en la vía aérea
están llegando a las presiones límites, corta el disparo. Impide que el ventilador meta sí o sí los 580 de volumen en una caja torácica o en una vía aérea donde sus resistencias están aumentadas y así generar un volutrauma. ¿Qué es lo importante de esto? Que cuando uno ve estas espigas, suena la alarma de presión máxima y se va a escuchar una especie de soplo por parte del paciente. Tenemos que entender que el paciente en este momento no se está ventilando. Desde que el paciente empezó a tener presiones picos altas, el respirador corta el disparo y no se está ventilando. Por lo cual, lo que hay que hacer es determinar la causa. Y lo primero que uno tiene que ir a buscar son aumentos en la resistencia, ya sea en la interfase paciente-ventilador, tubuladuras, tubo endotraqueal o broncoespasmo propiamente del paciente. Entonces hay que aspirarlo, pafear, bueno, todo depende de lo que uno encuentre para solucionar esto. Mientras tanto, tendría indicación de desconectarse la ventilación y ambucearse con ventilaciones rápidas y cortas para tampoco aumentar uno más la presión en la vía aérea. Otra cosa que se puede encontrar es esto, ¿sí? Estas son curvas que nos representan presión-tiempo, flujo, volumen-tiempo y flujo-tiempo. ¿Sí? Acá uno va a ver qué presión tengo en la vía aérea, qué volumen está ingresando y a qué flujo. Y cuando aparece este serrucho en lo que es la fase expiratoria del ciclado, el ciclado es esto, es el pasaje de la fase inspiratoria a la fase expiratoria. Lo primero que tenemos que pensar es que puede haber secreciones en la vía aérea o que puede haber agua en las trampas de agua acumulada del respirador. Es otra asincronía que se ve muy frecuentemente. Bien, pasando a lo que es la ventilación mandatoria continua, pero en este modo controlado por presión. Básicamente es muy similar a BCB en base a lo que uno tiene que setear, pero en lugar de setear un volumen determinado, acá se setea una presión determinada. Uno setea la presión y el volumen que va a manejar el paciente va a depender de la impedancia, de la resistencia a la vía aérea y de la patología de base que tenga ese paciente. Actualmente las indicaciones son las mismas casi de ventilación mecánica controlada por volumen, donde se desea controlar además las presiones en la vía aérea. Es necesario que el paciente tenga una sedación profunda sin evidencia de esfuerzo respiratorio porque si no se suman las presiones. Hay un choque de presión entre la que el paciente realiza por su movimiento espontáneo y las presiones que está intentando mandar el ventilador. Desventajas, el paciente no interactúa con el respirador, puede haber presiones variables en la vía aérea y puede haber compromiso hemodinámico también. Es el mismo respirador donde uno le cambia el modo, ventilación controlada por volumen, y acá lo que se setea es la presión, ventilación controlada por presión. Acá lo que se setea es la presión, el tiempo inspiratorio y con eso la modificación, inspiración y expiración, la frecuencia, la PIP, la sensibilidad y la FiO2. Fíjense que acá nosotros no estamos seteando lo que es volumen, lógicamente. ¿Por qué? Porque el volumen lo va a manejar, como ya dijimos, acá está con una presión de 18, está moviendo 365 dBT, o sea que lo va a manejar según la impedancia de su sistema ventilatorio. La sensibilidad. La sensibilidad es la fuerza o lo que tiene que robar el paciente de este circuito ventilatorio para que el respirador setee y sense que hay un disparo, ¿sí? Que sense que el paciente está venciendo la válvula inspiratoria y entonces el respirador le envía el disparo. Según nosotros, qué tanto queremos que el paciente pueda interactuar con el ventilador es la sensibilidad que uno va a poner. De todos modos, esta sensibilidad está por flujo y en presión soporte hay que hacerlo por presión y es negativa. -1, -2, -1,5. Bien, pasando a lo que es ventilación modo espontáneo.
Acá hablamos de lo que es la ventilación con presión de soporte más CPAP, que es presión continua en la vía aérea. Generalmente es un modo de destete. El paciente tiene que estar con un grado neurológico que le permite mantener cierta frecuencia respiratoria y cierto volumen tidal asegurado. Esto es disparado por el paciente. El respirador sensa el robo que hace el paciente del flujo y envía la presión. Con esa presión de soporte, según la patología y la impedancia del sistema ventilatorio del paciente, va a mover mayor o menor cantidad de volumen. ¿Qué es lo que uno determina acá? La frecuencia respiratoria, ¿qué es lo que el paciente determina? La frecuencia respiratoria, el volumen tidal y el tiempo inspiratorio. Todo esto lo maneja él, por lo tanto la relación I-E la va a manejar él según la sed que tenga o no de aire. Las indicaciones por excelencia es el soporte, es la desconexión de ARM cuando uno quiere inicia esta desconexión con un soporte parcial, mientras se van acomodando el resto de las cosas que tiene que reunir un paciente para extubarse. Las ventajas, bueno, hay disminución del trabajo respiratorio, menor sedación, evita o disminuye lo que es la debilidad muscular porque precozmente se empiezan a utilizar los músculos ventilatorios, tiene menor efecto hemodinámico, ¿sí? Porque tiene menor presión positiva y lleva al paciente a un estadio de confort. ¿Por qué? Porque el paciente que se está despertando y que si uno lo tiene en un modo controlado, empieza a competir, lo que se llama. El paciente quiere manejar un tiempo inspiratorio, un tiempo neural, un tiempo... y el respirador está seteado con otro. Entonces no hay un acople paciente-respirador. Las desventajas: requiere actividad inspiratoria del paciente, o sea, no tiene que estar el paciente sedado ni muy dormido. Esto puede llevar a una hipercapnia y bueno, la presión de soporte se tiene que ir ajustando según cambios en la condición del paciente. Mismo respirador, cambio el modo, presión de soporte CPAP. Bien, respaldo BCB, ¿qué quiere decir? Que uno acá setea una respiración de respaldo, que si el paciente hace apneas, salta el respaldo y lo ventila como ventilación controlada por volumen. Los respiradores no dejan colocar un paciente en presión de soporte si antes no se pasó dentro del menú por complementos ventilatorios y por ventilación de respaldo. Acá tengo seteado una presión de 14 y con ese 14 de presión de soporte el paciente está moviendo 369, 370 de volumen. Seteo también la PIP, seteo la sensibilidad. Acá la sensibilidad la pongo más baja porque quiero que el respirador responda a lo que es el robo de flujo por parte del paciente para iniciar el gatillado. Bien, y por último hablar de lo que es la ventilación no invasiva. La ventilación no invasiva o VNI es presión positiva sin invasión de la vía aérea, se da a través de máscaras conectados al respirador. El paciente maneja lo que es la frecuencia y el volumen depende de la interacción vía aérea-caja torácica. Acá lo que uno programa es presión de soporte, la PIP, la FiO2 y la sensibilidad. Indicaciones por excelencia el EPOC, la insuficiencia cardíaca o el edema agudo de pulmón, los pacientes neutropénicos, post-extubación y hoy en día se está extendiendo a otros tipos de hipoxemia que también pueden responder a VNI. Lo importante diferenciar acá es el paciente respondedor a VNI del que no lo es. Habitualmente se espera 20 minutos, media hora. Si el paciente no responde a VNI y hemodinámicamente lo tolera, hay que progresarlo a ventilación invasiva. Lo importante de esto es que no se tiene que retrasar la ventilación invasiva por un paciente que esté en VNI. Contraindicaciones tiene muchas: depresión neurológica, disminución del reflejo de la tos por una cuestión lógica de evitar la broncoaspiración, inestabilidad hemodinámica, shock, arritmias graves, cardiopatía isquémica, cirugía digestiva alta, bien, hemorragia digestiva, cirugía facial, mal manejo de secreciones. Todas estas contraindicaciones son pacientes críticos, pacientes donde uno tiene que bajar lo que es el volumen ventilatorio y con VNI el paciente está en forma activa ventilando. Efectos adversos, y el principal y el más frecuente de la práctica son las fugas del circuito.
principalmente de la interfase. ¿Por qué? Porque las máscaras son grandes, la cara del paciente es chica, le toma la pera, no le toma la pera, se baja, se sube, el arnés no pega, bueno, son cosas que ocurren durante la práctica. Ahí, ¿qué es lo que pasa? Uno piensa o ve que hay volúmenes extremadamente altos en la vía aérea, pero en verdad es porque está fugando todo por los costados. Luego lesiones por decúbitos de la máscara, sobre todo en el puente de la nariz, irrigación ocular, claustrofobia, aerofagia, hipercapnia y como consecuencia paro respiratorio, broncoaspiración o retraso en la intubación. Esas son las dos máscaras más comunes utilizadas. La Total Face, bien, donde hay una cobertura de todo, de ojos, nariz y boca, y la oro nasal, que esta es un poco más confortable, el paciente tiende a tolerarla más. Y bueno, y dentro de la ventilación no invasiva, desde un tiempo a esta parte, son muchos años en lo que es neonatología y pediatría, se empezó a usar en adultos la cánula nasal de alto flujo. Es una cánula que es muy sencilla, que es un aparato pequeño que va conectado a un humidificador activo y lo que hace es administrar en la vía aérea flujos altos entre 40 y 60 litros por minuto, humidificado al 100% y calentado a 37 grados. Este flujo, alto flujo, genera que uno pueda ir regulándole la FiO2 que nosotros querramos, genera un efecto de CPAP, de presión continua en la vía aérea, recluta alvéolos, mejora el espacio muerto. La verdad es que, bueno, se usa mucho en la insuficiencia hipoxémica, muchos pacientes responden, se usa en pacientes que han sido extubados y que requieren todavía un poco de presión continua en la vía aérea, así que bueno, la verdad es que se está usando cada vez más, probablemente no sea de primera elección para lo que es una unidad coronaria, para lo que es un edema agudo de pulmón, pero puede servir cuando uno está destetando posteriormente al destete del paciente. Bien, pasando a lo que es la parte de monitoreo hemodinámico. Aquí lo que vamos a ver son, bueno, lo que es la parte clásica del monitoreo hemodinámico invasivo, el catéter en la arteria pulmonar o el SWAM, esto conectado a la plataforma Vigilance, que es el monitor, variables estáticas, variables dinámicas, monitoreo mínimamente invasivo y monitoreo no invasivo. Para empezar a hablar de monitoreo hemodinámico tenemos que hablar de lo que es la perfusión tisular. La verdad es que es un tema bastante extenso, fisiología. Y para saber si un paciente está perfundido existe la fórmula que es gasto cardíaco por contenido arterial de oxígeno. Todo esto se llama disponibilidad de oxígeno o transporte de oxígeno, que es lo que uno tiene que evaluar cuando estamos evaluando un paciente en shock. Tenemos que saber si está con gasto alto, con gasto bajo, si está llegando el oxígeno que nosotros pretendemos, si ese oxígeno llega y la célula lo puede utilizar, o sea, cómo está su consumo de oxígeno, cómo está la extracción de oxígeno, bien, y si dependiendo qué tiempo lleve el paciente shockado, si ya todo ese oxígeno que está llegando está en condiciones, la célula de poder utilizarlo o no, o llegamos tarde. El gasto cardíaco, como saben, es volumen sistólico por frecuencia cardíaca. ¿Por qué me detengo acá en volumen sistólico? Porque tiene mucho que ver con el monitoreo mínimamente invasivo y con la respuesta a fluidos de los pacientes. El volumen sistólico está determinado por el volumen de fin de diástole y por la fuerza de contracción. Estas dos variables van a interactuar en lo que es el mecanismo y ley de Frank-Starling, la resistencia periférica total y la presión de la vía aérea, que es la poscarga, ¿sí? Precarga, poscarga y contractilidad. Y la frecuencia cardíaca va a estar determinada por el efecto cronotrópico positivo o negativo del sistema parasimpático. Simpático y parasimpático. Con respecto a lo que es el catéter en la arteria pulmonar, ya los usos se han ido en descenso en el último tiempo. Esto, bueno, empezó a usarse en 1970.
El catéter tiene, bueno, un balón en la punta que se infla con 1,5 de aire. Este balón lo que hace es enclavarse en la arteria pulmonar y nos da la presión de oclusión de la arteria pulmonar, y en base a ella se calcula, se estima la presión capilar pulmonar, y a través de esto la presión en la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces tiene muchos lúmenes, uno de ellos es donde está el balón, después hay otro que se conecta a un termistor. En verdad el termistor se encuentra acá, es un filamento de cobre que lo que hace es medir el gasto cardíaco continuo. Bien, el gasto cardíaco, el gol estándar, siempre se hizo por termodilución transpulmonar, se inyectaba un bolo frío en el lumen proximal y el lumen distal chequeaba en base al movimiento de esos glóbulos rojos y calculaba el gasto cardíaco. Ahora estos catéteres se modificaron y lo hacen en forma continua. Bien, tengo la vía distal también, que es para tomar muestras venosas de la saturación venosa mixta de la arteria pulmonar, y la vía proximal, que es la que va a medir PVC y va a sacar, si uno toma una muestra de la vía proximal, lo que es la saturación venosa central. Y su monitor, este puede ir conectado a varios monitores. Uno de ellos es el Vigilance, que el Vigilance, además de lo que son los parámetros estáticos que brinda el catéter de arteria pulmonar, da lo que es un perfil de oxigenación. El perfil de oxigenación mide no solo las presiones, como ser no solo la presión en la aurícula derecha, la presión en la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento, sino que también cuando uno lo indexa y mete información que tiene que ver con el ácido base arterial y con el ácido base venoso central que sacamos del lumen distal, genera una serie de cálculos donde nos dice cuál es el aporte de oxígeno a los tejidos, cuál es el consumo, cuál es el índice vascular periférico, de las resistencias periféricas, las resistencias pulmonares. Bien, así que bueno, es bastante completo porque nos brinda los dos tipos de parámetros. Esto es más o menos lo que hablé recién, que es lo que contiene cada lumen. Más de lo mismo, lumen distal, lumen proximal, el lumen que mide el termistor, mide el gasto continuo, y el lumen para inflar el balón. ¿Cuáles son las indicaciones actuales? Bueno, han sido reducidas, se han manifestado una reducción con el paso del tiempo. Actualmente no se indica de rutina en determinados pacientes, sobre todo los cardíacos y no cardíacos de alto riesgo. Hay que evaluar muy bien, principalmente en shock cardiogénico durante el tratamiento de soporte, en un shock donde no se conoce la causa o donde se cree que es un shock mixto, insuficiencia ventricular izquierda o derecha discordante, insuficiencia cardíaca crónica, que requieren inotrópicos, vasopresores, vasodilatadores. Bien, entonces integrando lo que es la presión capilar pulmonar, lo que es la presión de enclavamiento, las presiones en la aurícula derecha y las resistencias vasculares periféricas, uno puede ir variando la medicación que uno va administrando. Insuficiencia cardíaca sistólica, evaluación del trasplante y tromboembolismo de pulmón. Esa es la colocación del catéter. Se ingresa por una vía central, pasa por aurícula y a medida que va pasando se va modificando la curva que uno va viendo en el monitor, ¿sí? Esa curva se ve en el monitor multiparamétrico, se conecta a lo que es el transductor de PVC y uno va viendo cómo se va modificando la curva hasta ver que se enclava en la arteria pulmonar y ahí decimos que está bien puesto. Además el monitor nos va marcando con luces, con colores rojo, amarillo, verde, si está bien colocado o no. Nos sirve para una medida estática y transversal de saber dónde estamos parados y saber qué tipo de shock, ante qué tipo de shock estamos con el paciente.
Complicaciones del catéter de Swan: rotura del balón, infarto pulmonar, rotura de la arteria pulmonar, arritmias, infecciones, tromboflebitis, muchas relacionadas a la colocación. Y esto es un catéter colocado. Bien, más o menos todos los lúmenes que veíamos recién, conectados sus diferentes transductores y la jeringa con 1.5 de aire para inflar el balón. Bien, saliendo de lo que es el catéter de Swan-Ganz y entrando en lo que tiene que ver con el monitoreo mínimamente invasivo, que es a lo que uno apunta hoy en día, ya en desuso del Swan. ¿Por qué? Porque esto brinda variables dinámicas del paciente y estas variables dinámicas nos permiten actuar en consecuencia. Yo voy a desarrollar lo que es el sistema FlowTrack Vigileo, que es el más común en la práctica diaria. Esto tiene la base en lo que es el mecanismo de Frank Starling, ¿sí? Que demostraron que la fuerza de la contracción ventricular varía en proporción directa con el volumen de fin de diástole o precarga. ¿Qué es lo que quiere decir? Que el volumen de fin de diástole dentro del rango fisiológico origina el incremento de la fuerza de contracción por estiramiento de la fibra miocárdica y esto por consiguiente aumenta la contracción y aumenta el volumen sistólico. Se ve traducido en esta curva donde se relaciona volumen sistólico y precarga, que todos ya conocemos. Sabemos que existe una zona precarga dependiente y una zona precarga independiente, que inicialmente el volumen sistólico va a estar relacionado a la precarga, que cuando aumenta, a medida que aumenta la precarga, o sea, ese volumen de fin de diástole más el estiramiento de la fibra miocárdica, va a aumentar en forma exponencial el volumen sistólico hasta llegar a una meseta en la cual, por más que haya un aumento de la precarga, ya el estiramiento de la fibra miocárdica es máximo, entonces ya no va a responder ese ventrículo aumentando el volumen sistólico. Por debajo de esto hay una disminución de la función cardíaca cuando se necesitan mucho volumen para enviar un volumen sistólico adecuado y por encima ya estamos en la zona independiente. Por más que se genere aumento de la volemia, del volumen de fin de diástole, el ventrículo no está en condiciones de aumentar su volumen sistólico. Entonces ahí ya tenemos que buscar otras formas de aumentar la TAM, que no sea con expansión de fluidos. Bueno, esto se basa, el sistema FlowTrack Vigileo se basa en lo que es el contorno de la onda de pulso y en base a esto calcula lo que es el gasto cardíaco, que se puede hacer por termodilución o se puede hacer en forma continua. Bien. Y principalmente, además del gasto cardíaco, lo que nos arroja es la variabilidad del volumen sistólico. Esta variabilidad del volumen sistólico, cuando es mayor al 12%, estima que el paciente va a responder a fluidos. Bien. Otras variables que nos brinda es el índice cardíaco, que es el gasto cardíaco ajustado a superficie corporal, la resistencia vascular sistémica, el volumen sistólico y el índice de volumen sistólico. ¿En qué se basa esta variabilidad del volumen sistólico y por qué nos va a decir que el paciente va a responder a fluidos? Netamente por la interacción de la ventilación mecánica. Para uno medir variabilidad y poner un vigileo, el paciente tiene que estar en ventilación mecánica, no tiene que tener, dentro de otros requisitos, respiraciones espontáneas ni tampoco arritmias. La ventilación mecánica, que me remito un poco hoy al inicio de la clase, lo que brinda es presión positiva. Esa presión positiva aumenta la presión intratorácica. La presión intratorácica genera una disminución de la precarga del ventrículo derecho, no en todos los pacientes, porque si no todos los pacientes que uno progresa a ventilación mecánica van a sufrir inestabilidad hemodinámica y no lo hacen, sino que son aquellos que se encuentran con un déficit de volumen, ¿bien? Un déficit previo de volumen. Entonces, cuando hay déficit previo de volumen,
Esa presión positiva genera una disminución de lo que es la presión media de llenado circulatorio, una disminución del retorno venoso, por lo cual el ventrículo derecho se llena menos, eyecta menos sangre hacia el ventrículo izquierdo, disminuye la precarga del ventrículo izquierdo y varios latidos posteriores se produce esto. Acá yo aplico la presión positiva de la ventilación mecánica y varios segundos posteriores latidos obtengo una caída del volumen sistólico. Por esto, porque la presión positiva genera, bien, en la inspiración, la caída del volumen sistólico por disminución de la precarga del VI. Por lo tanto, disminuye la presión de pulso y hay una variabilidad en el volumen sistólico. Esta variabilidad se calcula en base a una fórmula y cuando es mayor al 12% nos dice que ese paciente puede responder a fluidos. Este es el catéter que va colocado en cualquier vía arterial femoral y este es el monitor donde nos informa que es el vigileo, gasto cardíaco, variabilidad de volumen sistólico, índice de volumen sistólico, resistencia vascular sistémica, índice de resistencia vascular sistémica y el volumen sistólico. Un sistema similar es el sistema VolumeView, donde también va conectado a lo que es la plataforma EB1000, pero acá agregamos una llave 3 vías, un transductor en lo que es la vía central, ¿sí? Para obtener presiones de cavidades derechas. Y lo que nos muestra el EB1000 es más o menos lo mismo que hablábamos recién con unos agregados. Acá tenemos la variabilidad del volumen sistólico que está en 8, el índice cardíaco, lo mismo, la variabilidad del volumen sistólico, el volumen sistólico, la saturación venosa central, la presión en la PVC, la presión venosa central, el índice de resistencia vascular sistémica y lo que esto agrega es el agua pulmonar extravascular, ¿bien? Es de muy enriquecedor en aquellos pacientes que tienen un aumento de la permeabilidad capilar pulmonar, ya sea por aumento de la presión hidrostática o en el paciente distresado por aumento de la permeabilidad netamente. Bien, con eso damos por cerrado lo que es el monitoreo mínimamente invasivo, que es lo más común que se está usando en la práctica. Y muy brevemente, me quedan 2 minutos, voy a hablar de lo que es la ultrasonografía. Ustedes que tienen acceso a lo que es el ecógrafo, hay distintos protocolos para evaluar ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, derrame pericárdico, la volemia, ¿sí? Estos protocolos nos llevan a hacer una evaluación cualitativa y cuantitativa de lo que es la función diastólica, sistólica, respuesta a fluidos y gasto cardíaco. Se puede ver la dilatación, hipertrofia del VI, hipertrofia del VD, movimiento del septum e interacción cardiopulmonar. Bien, comparen los que son las cavidades, lo que es el septum que no se desvía a la derecha, con ventrículos iguales en tamaño, ya no está diciendo que el ventrículo derecho está dilatado. Bien, entonces tenemos que ver por qué, si tenemos mucha presión en la vía aérea, si tenemos una disfunción diastólica, o sea, nos lleva a evaluar ese paciente ya no a ciegas. Bien, si hay alteraciones en la contractilidad, en el engrosamiento, si hay un ventrículo derecho que está dilatado y que me está comprimiendo el ventrículo izquierdo y me está desplazando el septum en cada ventilación, ¿sí? La función del VD también se puede hacer calculando el TAPS, el ascenso del anillo tricuspideo. Lo mismo para lo que es el anillo mitral del VI. Bien, y después tenemos parámetros dinámicos como ser el índice de extensibilidad de la vena cava, que no es lo mismo que el colapso del 50%, ¿sí? Que nos va a decir qué pacientes pueden responder a fluidos cuando es mayor del 18%, y el gasto cardíaco, que se hace en el apical 5 cámaras y calculando lo que es el BTI más el RR, la frecuencia. Esto, ¿qué es lo que nos dice? Que nos estima que luego de una carga de fluidos, un aumento del 12 al 15% del gasto cardíaco
no está diciendo que este paciente está respondiendo a fluidos, solamente con una carga de fluidos o con elevación de miembros inferiores. La última parte es un poquito rápida, pero bueno, hay que agarrar el ecógrafo y empezar a practicar las ventanas porque es una herramienta que está disponible y que, bueno, es muy enriquecedora y ya no manejamos el paciente a ciegas. Muchas gracias.